Oh, qué será ver a Cristo. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Vamos a comenzar con el versículo para memorizar de esta semana, el versículo 7 de capítulo 1, disculpen. Capítulo 1, versículo 7. ¿Alguien ya lo memorizó? Unos cuantos. Bueno, en algún momento todos ustedes que levantaron la mano tienen que dar el capítulo 1 completo de memoria. No. Muy bien, antes de hacer la lectura presten atención. Si hay algo que me gustaría que algunos de aquí tomen un desafío a través del estudio de Proverbios, siendo Proverbios tan práctico para la vida diaria, diariamente deberíamos estar meditando en Proverbios. Algunas sugerencias. Proverbios tiene 31 capítulos y un día recibí un consejo. Leer Proverbios por mes, todo el mes. Si lo podés leer en una semana, lo podés leer todo el mes. Un capítulo por día. Si lográs esto en tus días, no solo haciendo la hora silenciosa, sino la lectura, será maravilloso. Pero a algunos los quiero desafiar a más que esto. Cuando lean Proverbios, vayan leyendo también Efesios 4, 5 y 6 y el libro de Santiago. Y vas a encontrar una profundidad y amplitud para tu vida. Es notable que cuando leemos Proverbios, muchas de esas verdades bíblicas en esa lectura llegan a nosotros. Si pudiera ser el desafío sería maravilloso. El versículo clave que tenemos para esta semana es el 7. Todos juntos bien fuerte y también allí en el comedor. ¿Listos? Comenzamos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Capítulo 2, el versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Todos juntos de vuelta, bien fuerte, ¿listos? Entonces entenderás el temor y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces entenderás el principio de la sabiduría. Sabiduría podemos definir, como dijimos ayer, ver las cosas desde el punto de Dios, de vista de Dios. Sabiduría es conocer la mente de Dios, lo que Dios piensa. Sabiduría es conocer el corazón de Dios, lo que Él desea, como Él siente. Sabiduría es conocer la voluntad de Dios, hacer lo que a Él le agrada. Por eso dijimos que el título de esta semana es el estudio ¿Cómo vivir una vida que agrada a Dios? Mostrada en el perfil del hombre sabio. Es la conducta del joven en sus actividades, el carácter de joven en sus pensamientos, para lo cual Dios está interesado en todos los detalles del andar diario de sus hijos. El principio, el comienzo, el fundamento de conocer esta sabiduría es la reverencia ante el soberano Dios, tener un pensamiento correcto hacia Dios, tener un corazón abierto hacia Dios y tener una voluntad dispuesta para agradar a Dios. Ese será un sabio. Sabio en este mundo se define aquel que tiene conocimiento de ciencias y de letras. Pero sabiduría desde el punto de vista de Dios en forma práctica es el uso del conocimiento en una manera práctica y eficaz. Usar este conocimiento de Dios es el resultado, sabiduría, del conocimiento asimilado. ¿Qué es este conocimiento? Es conocer las leyes de Dios. Y tener inteligencia es la capacidad de recibir este conocimiento.
Tres verdades se van desarrollando en todo este libro de Proverbios de la sabiduría. Conociendo a Dios, conociendo la ley de Dios y teniendo la capacidad de conocer a Dios. Y aquí paro un instante para decirles la importancia de la salvación y del Evangelio. El Evangelio es una buena nueva que presenta que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó para nuestra salvación conformes a las Escrituras. Que sin Cristo estamos perdidos, que sin Cristo no tenemos entrada en el cielo, que sin Cristo no tenemos perdón de pecados, que sin Cristo no tenemos la capacidad de conocer a Dios, porque Jesucristo declaró de sí mismo: yo vine a revelar al Padre. El que conoce a mí me conoce al Padre. El que conoce a mí conoce el camino de la verdad y la vida. Sin Cristo no puede haber entrada a esta sabiduría. Nosotros estamos muertos por nuestros pecados, destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús, que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, tenemos la libertad de entrar al cielo, el perdón de pecados, y nacemos de nuevo, pasamos de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dijo Jesucristo, y cree al que me envió, no vendrá a condenación, porque ha pasado ¿de qué? Muerte a vida espiritual, a vida eterna, por siempre con el Señor. Ese nuevo nacimiento nos hace capaces de entender esta sabiduría, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos enseña y nos dirige al entendimiento de esta verdad. Tener la inteligencia de Proverbios es tener a Dios y haber nacido de nuevo. Tener el conocimiento es tener el conocimiento de la ley de Dios. Y ser sabios es usar en forma práctica ese conocimiento por esa capacidad adquirida por tener a Dios en nuestros corazones. Ahora, estos son conceptos que hacen a la salvación, la redención, la regeneración, doctrinas de la salvación. Podríamos profundizar muchísimo más acerca de esto, pero paramos aquí y meditamos en nosotros mismos. Y esto es lo que vamos a hacer en esta semana para entender Proverbios. Observación, interpretación, aplicación. Observemos este hecho. ¿Has nacido de nuevo? ¿Cuándo fue el día que naciste de nuevo? El hombre espiritual puede entender las cosas que son de Dios. Hay que nacer de nuevo. Pero el hombre natural, el que no nació de nuevo, no puede entender las cosas de Dios porque se ha de discernir espiritualmente. Tenemos la capacidad dada por Dios. Y aquí entonces, con esa capacidad que tenemos, la motivación del principio fundamental de la sabiduría es temor del Señor. Y aquí quiero parar un instante y contarte acerca del temor. Cuando vos vas al diccionario y tenés temor, tenés miedo, algunas aplicaciones de sinónimos sobre este aspecto. Normalmente se usa el concepto de miedo. Miedo, temor en la noche, miedo. Ese no es el concepto bíblico de miedo y temor. Yo estaba un día en el canal acá de Monte me llamaron para una entrevista acerca de Palabra de Vida. Y el hombre que dirigía este programa, un diputado y periodista, me hacía preguntas. Fuimos interrumpidos en la transmisión con una noticia. Lo terrible que había sido en la ciudad de Buenos Aires, el atentado a la AMIA. Entonces, termina la noticia, volvemos nosotros a pasar en la transmisión y ya estaban todos los canales en cadena transmitiendo este hecho por los noticieros, ¿se acuerdan? En ese momento, una de las noticias dijo: estas personas en el nombre de Dios hacen estos ataques. Entonces el periodista me dice a mí: dígame, señor, usted que es un pastor, en relación a los estudios de la teología y de lo que usted cree, ¿puede hacerse semejante
ataque y aberración en el nombre de Dios. Bueno, yo comienzo a mostrar que eso no puede ser hecho en el nombre de Dios. Dios es vida, no es muerte. Dios es luz, no es tinieblas. Dios es verdad, no es engaño. Y en todo eso hay engaño, mentiras y desconocimiento de la verdad de Dios. Y le dije, lo que sucede es que estas personas no tienen temor de Dios. Ese programa tenía llamados de oyentes. Y uno de los llamados de esos oyentes dijo, ¡qué barbaridad!, dijo ese misionero y pastor. ¿Cómo están ahí infundiendo miedo a Dios? ¿Cómo es eso de infundir miedo a Dios? Así va seduciendo a la gente. Así es el proselitismo que van realizando, tratando de comunicar miedo, temor a Dios. Y habló muy duro. Y me atacó muy duro. Estamos frente a la audiencia. ¿Qué decir? Y justamente fue lo que dijo el periodista. ¿Qué puede decir usted ante esto? Y yo le dije al oyente, le pido que tome el diccionario. No la Biblia, el diccionario. Y busque la palabra temor. Y va a decirle, en la gramática española, temor, miedos, sustos, pánicos. Pero luego va a decir, espiritualmente, reverencia, respeto ante la soberanía divina. Lo dice el diccionario. Es lo que dice Proverbios. El principio de la sabiduría ante Dios no son miedos ni temores. El principio de la sabiduría es confianza plena y absoluta en ese Dios soberano, supremo, que me hace a mí adorarle reverentemente y con respeto. Quien pierde esto, pierde el fundamento y el principio de la sabiduría. Por eso en el capítulo 12, el versículo 6, dice, entenderás el temor de Jehová y hablarás el conocimiento de Dios. Entenderás esta verdad, esta reverencia, conocerás a Dios, y estoy leyendo el versículo 5 del capítulo 2, y hallarás el conocimiento de Dios. Y quien haya el conocimiento de Dios tiene la base para vivir en esta vida agradando a Dios y recibiendo la promesa de Dios, que será agradable más allá de las turbulencias, porque tendrá paz, conocimiento, propósito, confianza, seguridad, y andará así en esta vida. Entonces entenderás. Pero ese entonces entenderás es la conclusión de los 4 versículos antes que están en el capítulo 2. Observen ustedes. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, versículo 1, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás. Y aquí hay unos cuantos pasos. Hoy vamos a detenernos en uno de los pasos para entender la sabiduría, el temor de Jehová y lograr ese conocimiento con promesa que Dios da al que obedece aquí en la palabra. Recibir mis palabras, guardar mis mandamientos, estar atento tu oído e inclinar tu corazón a la prudencia. Básicamente, esto está referido a saber escuchar, oír, saber pensar y saber guardar para poder hacer. Si nosotros tenemos oídos abiertos,
mentes abiertas y corazones abiertos a recibir esta verdad de Dios, tendremos la sabiduría. Lo opuesto a esto, en el libro de Proverbios, es el necio o la necedad. Y hoy quiero centrar la aplicación de este concepto en el perfil de Proverbios en relación al necio. Todos nosotros en algún momento de la vida, no conociendo a Dios y aún conociendo a Dios, en la ignorancia del camino de la verdad de Dios o en el camino de la verdad de Dios, todos nosotros en algún momento caemos en la necedad y somos necios. A veces somos necios en pensamientos, a veces somos necios en actitudes, a veces somos necios en acciones. A veces la necedad se apodera de nosotros y caemos en el hábito de una conducta diaria necia. Y muchas veces, en la degradación de nuestra desobediencia a Dios, llegamos a ser maestros de la necedad. No hay que ser un pecador perdido, ni ser un joven nuevo en el camino del Señor para ser necios. Un adulto, según Proverbios, puede caer en la necedad. El primer paso para caer en la necedad es no escuchar. La palabra de Dios en Santiago lo dice bien clarito. Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Nosotros somos prontos para hablar, prontos para airarnos y que somos tardos para oír. Eso es necio, eso es necedad. Y muchas veces en pensamientos, en el hablar, en actitudes, en acciones o en conductas y hábitos, somos necios. Todos en algún momento en la vida hemos caído en este pecado. Para entender este perfil del necio, quiero ubicarles un poquito en el amplio contexto de la palabra y del uso en Proverbios. Yo solo voy a hacer unas síntesis de menciones en esto porque el tiempo no da. En el idioma original hay 3 palabras que se usan para traducir necio o algunas palabras similares como simple, fatuo u otra palabra así en el español. Una de las palabras aparece más de 50 veces. Otra palabra aparece más de 19 veces. Y una palabra aparece 3 veces. La palabra que aparece más 59 veces se puede traducir el necio como obstinado. La palabra que aparece 19 veces tiene el mismo sentido de obstinado, pero la amplifica con otras cosas más. Lo amplifica con estupidez y terquedad. Cuando haces algunas cosas, no te dijiste a ti mismo, estúpido. Pero si te lo dice alguien, ¿cómo reaccionás? Cuando yo escucho a alguien que dice, qué estúpido que soy, es tu propia declaración, querido. Qué buena opinión que tienes de ti mismo. Estás diciendo, qué necio. Obstinado, estupidez, terquedad, cabeza dura, cabeza dura. Por la forma en que se reíen algunos, me parece que se están identificando. En todo caso, no lo digo yo, lo dice la Biblia. No te amo mucho, pero la palabra de Dios dice lo que dice, lo tengo que comunicar. Pero la última palabra que se usa 3 veces le da el mismo sentido de obstinado, estúpido, terco,
pero agrega un sentido más, algo extra, ordinario, muy ordinario. Miren 3 veces el uso de esta palabra. Vamos a Proverbios capítulo 30. Por eso dije que quería muchas Biblias hoy y motivé el concurso para poder ir sobre esto. 30, versículo 32. Si neciamente, está como verbo y acción aquí, has procurado enaltecerte, estoy leyendo 30-32. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. En otras palabras, frena eso. Frena ese impulso. Si has procurado enaltecerte. Concepto. Un necio normalmente no es humilde. Un necio está enaltecido en un ego completo y nadie le puede poner el dedo en la cara o en los ojos, porque es eso, un necio. Capítulo 17, versículo 7. Para entenderlo, el contexto, me gusta que vean cómo viene en una expresión muy linda del versículo 6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. 7. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Es de mucho hablar, es de mucho mentir. En otras palabras, el necio actúa hipócritamente. Y si puedo poner una proposición a este concepto del perfil de necio para no caer en esto, declárate a ti mismo y declarémonos. Ser lo que profesa ser. Basta de hipocresías en el hablar. Ser lo que profesa ser. Has mostrado la hilacha. Vas ahí. Muéstrate con toda transparencia lo que eres. Versículo 21, la parte final. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio, que dice, he visto padres con hijos muy necios en el mundo de la cristiandad y de la iglesia. Y la tristeza que es para un padre, un hijo o una hija que no vive agradando a Dios, sino que vive necio frente a Dios. Dice que no se alegrará. He escuchado a veces padres pedir que preferían que su hijo o sus hijos o su hija pasase a la eternidad antes que verlo en una vida de necedad. Qué terrible, ¿verdad? He visto padres poner medidas disciplinarias y cerrar las puertas a sus hijos porque dice, no voy a permitir el pecado que entre en esta casa. Necios. Tercos. Enaltecidos. Mucho hablar. Mentirosos. Hipócritas. Qué perfil, ¿eh? Miren otro versículo más. Volvemos al capítulo 30, versículo 22. Para conectar el contexto, el versículo 21. Por 3 cosas se alborota la tierra. Hay gran lío. Y la cuarta, ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, cambio de orden en la autoridad, el falta de respeto a la autoridad, la sublevación a la autoridad. Por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa,
y por la sierva cuando hereda a su señora. Aquí solo queremos ver el necio cuando se sacia de pan. ¿Sabe qué es? El necio vive para lo temporal. No le importa lo eterno. Se quiere satisfacer con lo material o lo que tiene al alcance de su mano. Pierde de vista que es un ser eterno y piensa que todo termina en la tumba. El mismo concepto de necio en la palabra de Dios se refiere al simple. Y dice bien clarito la palabra de Dios del necio y del simple. Miren lo que dice en Salmos para echar luz sobre Proverbios. Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El que busca a Dios es sabio. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el estado pecaminoso del pecador perdido, Dios nos mira a todos nosotros como necios. Pero a partir de la salvación y nos hace sus hijos, nos ve que nos abre una puerta para vivir con sabiduría en este mundo. En otras palabras, el que niega la verdad de Dios no existe. El que niega el plan de Dios y lo rechaza, según la Biblia, es necio. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y un predicador estaba predicando una vez en una gran campaña evangelística en un estadio y comenzó hablando de este versículo. Y se levantó uno muy enojado y le dice, ¿qué pretende, predicador, usted de mí? Insolente. ¿Cómo me va a llamar a mí usted un necio? Y el predicador lo mira y le dice, lo que ha escuchado no viene de mi boca, viene del cielo de Dios. La primera característica del perfil del necio es un hombre incrédulo. Y no hay quien pueda hablarle, dice la palabra de Dios en Proverbios. En otra palabra, quisiera definir necio a una mente cerrada a Dios. Si volvemos otra vez al capítulo 2, y cuando leíamos acerca de cómo entender el temor de Dios, dice, hijo mío, si recibieres mi palabra, mente abierta, y mis mandamientos guardaré dentro de ti, corazón abierto, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, oídos abiertos, y si inclinares tu corazón a la prudencia, entonces entenderás el temor de Dios. En este perfil, para resumir, del necio, es una mente cerrada. Definición. 3 características. No hay quien puedan hablarle. Incrédulo. Es un irresponsable moralmente, porque se abre sin el conocimiento de Dios y la ley de Dios a vivir lo que quiere vivir. Y en tercer lugar, no solo es irreverente, es irresponsable y tiene falta de entendimiento. ¡Qué perfil, eh! Ahora, la aplicación para esta mañana es la siguiente. ¿Cuánto de necio hay hoy en mi vida? Mente cerrada a la palabra de Dios. Incrédulo, no hay Dios. Irresponsable moralmente, meta vivir nomás. Irreverente, sin temor de Dios y abierto a cualquier cosa. Solo basta que te pongas en este momento a hablar con tu consejero para darte cuenta cuántos pensamientos, actitudes o acciones de necedad puede haber en nosotros. Y a veces tenemos que morder el polvo y a veces tenemos que caer, como dice el salmista, en el pozo de la necedad para que Dios nos levante allí.
Vamos a Proverbios capítulo 26. Cómo actuar y relacionarse con un necio. Versículo 3, 26:3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, la vara para la espalda de disciplina. Disciplina. Si no hay disciplina y castigo, el necio nunca dejará de ser necio. Ahora yo pregunto una cosa, la misericordia de Dios quiere evitar esto, pero si no abrimos el oído, no abrimos la mente a los mandamientos, a los pensamientos y a la sabiduría, Dios trae su vara. Y cuando Dios pone su vara, va a doler. ¿Por qué caer en esto? ¿Por qué no quebrar de nosotros ese envanecimiento y terquedad? 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Totalmente irreverente, sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. No mandes mensajes a través de un necio. No lo uses como mensajeros. Como filósofo, mirá lo que dice, versículo 7. Las piernas de cojo dependen inútil. Así es el proverbio en la boca de un necio. Así es la sabiduría en la boca de un necio. Sin fuerza, sin poder caminar, sin efecto, sin reacción. Versículo 9. Espinas hincadas en manos del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. La palabra de Dios aconseja a no tomar como empleado un necio. Mira lo que dice. Como arquero que a todos hiere, es el que toma sueldo, insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, irresponsable moralmente. Versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Vayamos un instante a Isaías. Y con esto terminamos en esta mañana. Isaías 32. Isaías 32. Y el versículo 5. El ruin nunca más será llamado generoso. Paralelo con Proverbios, ruin, necio, generoso, sabio. El ruin o el necio nunca más será llamado generoso, sabio. Ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruinidades y su corazón fabricará iniquidad. ¿Para qué? Observa. Para cometer impiedad. ¿Para qué? Para hablar escarnio contra el Señor, Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo necio son malas. Trama intrigas inicuas. ¿Para qué? Para enredar a los simples. Maestro de necios. Profesor de necios. A los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre y cometer injusticias. Pero el sabio generoso pensará generosidades, sabiduría. Y por su sabiduría y generosidades será exaltado. Conclusión. Hemos hecho una observación. El perfil del necio. Engaña y es engañado.
es seducido y seduce al pecado. Fácil de engañar. La Biblia lo llama simple. Crédulo con un andar tonto. Cabeza hueca que termina mal. El simple está desprovisto de experiencias y de expectativas y objetivos. Así somos nosotros cuando tenemos una mente cerrada a Dios. Incredulidad, irresponsabilidad, irreverencia. Incredulidad. ¿Cuántas veces dijimos, yo no puedo creer esto? Me cuesta aceptar esto, me cuesta creer esto. Irresponsabilidad. No importa, no tengo límite, hago lo que quiero con mi vida y no me importa. Irreverencia, violando el primer principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Si nosotros queremos entrar en capítulo 1, versículo 7, tenemos que entender capítulo 2, versículo 5. Y el primer paso es destruir de nosotros ese perfil de necios. Prontos para oír la voz de Dios y guardar silencio ante el soberano. Queridos, todos nosotros en la vida, en algún momento, no importa la edad, no importa los tiempos de cristiano, no importa si somos pecadores perdidos o pecadores salvados, todos nosotros tenemos o pensamientos, actitudes, acciones, conducta y hábitos, o llegamos a ser maestros de necedad. Que Dios evite esto en nuestras vidas y que vayamos bajo el perfil del sabio, el hombre sabio, y destruyamos el perfil del hombre necio o la mujer necia. Que sea así en esta semana. Mañana seguiremos con otros perfiles más alentadores. Pero si no destruimos este de nuestra vida, no podemos avanzar al perfil que Dios quiere mostrar en nosotros. Vamos a orar. Y con cada cabeza inclinada te quiero leer un coro que mañana va a ser enseñado aquí, que después lo puede ver en el cancionero. Dice así: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y aunque vio su presencia en la creación, sus oídos tapó, sus ojos cerró, endureció su corazón. Pero yo sé que hay un Dios, creador y sustentador. Él a mí me amó, su Hijo envió, su Espíritu habló a mi corazón. Y yo tengo en mi corazón a Dios y disfruto de hermosa comunión. En Él tengo adopción, perfecto perdón, me espera en el cielo una mansión. Ahora vivo muy feliz, porque a Cristo conocí. Y Él vive en mí. Si Cristo vive en mí, el necio está crucificado. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que sea así con nosotros. Padre, ministra esta verdad de tu palabra a cada corazón en esta mañana. Señor, destruye por tu Espíritu, poderosa palabra, la necedad que puede haber en nosotros. Hemos cerrado oídos, hemos cerrado muchas veces la mente, nos hemos vuelto incrédulos, irresponsables e irreverentes. Perdónanos, Señor. Y evita que caigamos en el pozo desolado de un necio que vive a espaldas de Dios. Habla pues a cada vida en el nombre de Cristo. Amén.